Bien, pues bienvenidos a su programa Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y bueno, siempre es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos también en el canal de YouTube. Búsquenos como Un Mundo Mejor Radio. Y si quieren escribirnos, por supuesto, pueden hacerlo a través de unmundomejor.radio@gmail.com. Su programa Mundo Mejor está en el gusto de ustedes desde hace más de 16 años. Quiere darle siempre temas positivos, temas de actualidad, aunque a veces pareciera que el tema no es positivo, pero queremos también conocer algunas estrategias para cuidarnos mejor, para cuidar nuestra salud y sobre todo para cuidar a los demás y hacer de este mundo un mundo mejor. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser sobre el mes de septiembre. En el mes de septiembre estamos siempre recordando y haciendo conciencia sobre la enfermedad del Alzheimer. Y es así que yo he invitado a un experto. Él es el doctor Carlos Alberto Arnaud Gil. Él es médico psiquiatra, es psiquiatra de enlace, es también profesor del posgrado de Psiquiatría y Medicina del TEC de Monterrey, es miembro del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Zambrano de León y también es director del curso de alta especialidad en psiquiatría de enlace en el TEC de Monterrey, que luego nos va a platicar qué es esto de la psiquiatría de enlace, porque la verdad yo no sé absolutamente nada de esto. Y casi siempre cuando hablamos del Alzheimer, invitamos a un psiquiatra o a un familiar, pero ahora he querido invitar a un psiquiatra porque claro que siempre en muchas enfermedades y en muchas discapacidades tiene que haber un equipo médico detrás, es decir, no solamente un médico, sino hay quien puede dar su punto de vista, su expertise y sobre todo pues para que la persona que tenga el Alzheimer viva mejor y esté en mejores cuidados. Entonces, yo quisiera primero darle la bienvenida, doctor. Gracias, doctor Arnau, por aceptar la invitación. Gracias, doctora Belinda. Un gusto en saludarla y gracias a todos que nos escuchan. Mucho gusto de estar aquí. Bueno, pues primero, yo tengo la curiosidad. La enfermedad del Alzheimer, o también algunos lo consideran discapacidad del Alzheimer, ¿por qué darle esta importancia? Hay poquitas personas que tienen esta enfermedad, hay muchas personas. Yo la verdad desconozco, solamente he conocido a dos, quizá tres personas con Alzheimer y muy someramente, o sea, no eran muy cercanas a mí. Entonces, ¿cómo estamos en cifras, doctor? Ok, ahí estamos primero, vamos a tratar de definir que dentro de las demencias o dentro de estos llamados ahora trastornos neurocognitivos mayores, ya no se le llaman demencias como tal, sino trastornos neurocognitivos mayores, tenemos identificada claramente que la demencia de tipo Alzheimer es la más común. Se Ah, ok. calcula, Belinda, que más o menos en México existen 1.3 millones de personas en este momento que tienen algún tipo de demencia. Hay varios tipos de demencia, la demencia vascular, que es cuando hay ya problemas de tipo arterial, ¿no? Que hay algunos pequeñitos infartos, o está la misma demencia de Alzheimer, cuya característica tiene que ver principalmente con la cuestión de olvidos o con la cuestión de progresivamente ir perdiendo algunas capacidades de atención, de concentración, de memoria. Bueno, esa representa la mayor cantidad de personas en el mundo que tienen esta enfermedad. Y sí representa una de las principales 10 causas de fallecimiento en personas arriba de 65 años. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es que ahorita vivimos más tiempo, la gente es un poco más longeva y bueno, el principal factor de riesgo para esto pues es la edad, ¿no? Conforme vamos avanzando en la edad, es más probable que vamos a presentar esta enfermedad. O sea, la prevalencia está en aumento porque la gente vive más y no es un problema o no es una condición que hay que olvidar porque la verdad sí pueden padecer muchas personas esta enfermedad. No sé si se dé más en hombres, en mujeres. eh, También he escuchado que hay quienes la tienen muy prematuramente. ¿Qué nos puedes decir de esto, doctor? Ese es un buen tema porque es muy variable. Es decir, primero, sabemos que en México, como en muchas otras partes del mundo, las mujeres viven más, viven un poco más de tiempo. Se calcula que más o menos en México la esperanza de vida de las mujeres es alrededor de 78 años, 77, 78 años. En hombres son 4 años menos. Entonces, pues sí, se va a presentar más en mujeres porque las mujeres pueden vivir
o viven un poco más que los hombres, pero prácticamente tanto hombres y mujeres arriba de 85 años, el 20% van a tener estas condiciones de demencias. Que ojo, Okay. y aquí me gustaría aclararlo aquí también a los que nos escuchan, este término que se le conoce como demencia senil, ese ya no es un término correcto, no es un término adecuado, no es normal tener pérdida de memoria importante conforme pasa en la vida, porque el normalizar eso puede retrasar el diagnóstico y retrasar el tratamiento para estas personas. Cierto, ¿Sale? cierto. Ciertamente sí, porque a veces tenemos a la mamá o al papá o al abuelito y decimos, no, pues es que ya está viejito. Oye, se le olvidaron Uh-huh. las cosas, oye, no sabe dónde están las llaves, no sabe ni siquiera qué son las llaves. Ay, pues es que ya está grande, hay que comprenderlo. Y no atendemos, no vamos al fondo del asunto. Entonces aquí, doctor, ¿con quién sería conveniente consultar cuando tenemos esta situación? Porque también hay muchas dudas y a veces decimos, es que no tengo dinero para consultar con un geriatra o con un psiquiatra. Entonces lo dejo de lado y no llevo a mi familiar con absolutamente ningún médico. ¿Qué nos recomiendas aquí en ese sentido, doctor? Pues bueno, el médico de primer contacto, médico familiar, médico general, podría empezar a tener ciertos abordajes para estos temas. Y no nada más me refiero a abordajes de tipo de intervenciones con medicamentos o pedir algunos datos o algunos laboratorios como más sofisticados, sino podemos entrar desde la primera o en la consulta con nuestro médico familiar, empezar a tener control o digamos estrategias para prevenir que ocurra. Es decir, porque ahí creo que podemos hablar de dos temas, tanto qué hacer cuando ya está presente o qué hacer para evitar que se presente o para Ah, disminuir el ok, riesgo que se presente. Pero ok. respondiendo a su pregunta, ya cuando están presentes estos síntomas, cuando ya ven que el papá, la mamá, el abuelito, pues tienen estos síntomas de deterioro cognitivo, que ya no es lo mismo en su capacidad, lo recomendable es que visiten al geriatra, el médico, inclusive el médico internista, el neurólogo o el psiquiatra. Prácticamente todos los que estamos en el área de las neurociencias somos los que podemos abordar a estos padecimientos, hacer algunas pruebas, algunos estudios de imagen, algunos estudios de laboratorio y de esa forma tener como más claridad qué es lo que está sucediendo, qué cosas podemos modificar y qué cosas podemos revertir y qué cosas no, y más bien Ok. tenemos que acompañar al paciente, ¿verdad? Esa es la buena noticia de la cual nos va a hablar en un momento más el doctor Arnaustoy. Recuerden con el doctor Carlos Alberto Arnover Gil, que él es médico psiquiatra y psiquiatría de enlace, en lo que él maneja también. Me llama la atención dos cosas, doctor. Esto de prevenir, retrasar, eso ahorita vamos a hablar en un momento más, pero también hablaste de lo que son los estudios de imagen. Entonces, yo, cuando mencionaste eso, me quedé mi cara con un signo de interrogación, ¿verdad? Porque entonces en una ecografía, en una tomografía, no sé, en algún estudio de imagen, ¿se puede detectar algo del Alzheimer? Esto para mí es asombroso. Es bien interesante porque la respuesta es sí y no. Es decir, podemos tener la resonancia magnética del cerebro de una persona de 80 años que tiene datos de cierta atrofia en algunas partes del cerebro y puede tener un estado cognitivo totalmente bueno, totalmente normal. Pero por otro lado, podemos tener una persona que llega a la consulta con muchas quejas de memoria, con muchas dificultades para realizar las cosas que antes hacía, para identificar palabras, para poder inclusive vestirse, peinarse. Y si vemos esos datos en la resonancia, pues ese es un factor de no tan buen pronóstico. ¿Por qué? Porque esas lesiones que están en el cerebro, pues ya representan un impacto en el funcionamiento de esa persona. Entonces, el estudio de imagen no nos hace diagnósticos, pero nos predice pronósticos y nos da una orientación clínica hacia dónde va la enfermedad. Es decir, no debemos confiar completamente y ciegamente en un estudio de imagen, pero sí nos ayuda, sí nos sirve de guía o de complemento, digamos, Exacto. para confirmar lo que es la enfermedad del Alzheimer. Lo más importante entonces sería, doctor, desde tu punto de vista, desde tu expertise, el observar a la persona y ver cómo actúa.
Sí, de hecho, ese es buen punto. Hay que establecer, pues, cuáles son los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico de un trastorno neurocognitivo mayor por Alzheimer y tiene que ver con el declive que se va dando paulatinamente en la persona en el tema cognitivo, en uno o más cosas, por ejemplo, en memoria, en aprender cosas nuevas, cambios en el lenguaje, la facilidad o no facilidad para que la persona, digamos, siga cocinando igual, maneje el dinero o no, y que empiece a depender más de otras personas para hacer esas actividades. Obviamente Ok. esto no es de un día para otro, es progresivo, es cuestión de meses o inclusive años, y que bueno, ahí es donde vamos entendiendo que el diagnóstico se va construyendo de ahí. Hay hoy en día algunos exámenes de laboratorio que podemos ir pidiendo que nos dan cierta orientación también, además de los estudios de imagen, o algunas pruebas que nosotros ponemos en el consultorio para medir precisamente todas estas funciones, digamos, cognitivas, y eso nos va dando una claridad hacia dónde se va moviendo el diagnóstico. Leí una frase que escribiste, doctor, en un artículo, que por cierto, el doctor Carlos Alberto Ordau acaba de escribir un artículo para el blog del Tech Salud. Quienes tengan acceso o quien quieran la liga de este artículo del blog del Tech Salud, con todo gusto se las comparto a través del Facebook de Programa Un Mundo Mejor. Buenísimo porque está muy claro ese artículo. Habla también de cuándo empieza esto del mes mundial del Alzheimer, que se celebra cada septiembre, y también hay una frase que me llamó la atención. Nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde. A ver, explícanos un poco por qué le das tanta importancia a esta frase. Bueno, esta frase no es mi frase, es la, pero sí creo que hay que divulgarla mucho. Es la, cada año, desde el año 2012, a nivel mundial, se celebra el mes mundial del Alzheimer, precisamente, y desde el año 2012, pues se difunde a nivel mundial y cada año tiene un lema, ¿no? O como un mensaje principal. Y justamente fue, o es este año este lema: Never too early, never too late. Nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde. Pero ahí se enfoca en dos grandes áreas, tanto en el área del paciente como en el área del cuidador. Es Ok. decir, nunca va a ser demasiado pronto para poder recibir ayuda. Es decir, la ayuda siempre es bienvenida en cualquier momento y tampoco nunca va a ser demasiado tarde para recibir esa ayuda. Es decir, siempre es un buen momento para recibir orientación clínica, para recibir tratamiento y lo mismo para los familiares. Los familiares, que ahorita seguramente hablaremos más adelante de ellos, los cuidadores, también representan una carga emocional muy fuerte en el acompañamiento de la enfermedad, pero tampoco nunca será muy, digamos, nunca, nunca es demasiado pronto tampoco trabajar con ellos, ni nunca demasiado tarde. Hay que acompañar a los dos, tanto al paciente como al cuidador, pero seguramente profundizaremos en eso un poquito más adelante, ¿no? Yo creo que es muy impactante esta frase porque ciertamente sucede esto que decimos, bueno, vamos a esperar porque a papá se le olvidó tal cosa, ya van varias veces que mete las cervezas al closet y la ropa al congelador, pero vamos a esperar, vamos a seguir observando. Y bueno, la frase es, nunca es demasiado pronto, o sea, si ya empezaste a detectar síntomas, pues llévalo a la consulta. Si te dicen que no es, bueno, pues buena noticia, mala noticia, no sé cómo lo quieras tomar, pero por lo pronto tú ya cumpliste con llevarlo a la consulta. Y nunca es demasiado tarde también porque a veces decimos, bueno, pues ya ni modo, ya tiene 90 años, ya bueno, si se le olvidan las cosas, pues es cuestión, quizá tenga Alzheimer, vamos a decir que sí lo tiene, pero nunca lo íbamos a consultar. Nosotros nos sentimos médicos, ¿verdad? Y hacemos nuestra propia diagnóstico y ya lo dejamos ahí en casita, tranquilito o no tranquilito. ¿Por qué digo tranquilito o no tranquilito? Porque también tú mencionas, doctor, que hay varios síntomas neuropsiquiátricos en la enfermedad del Alzheimer. Es decir, no es solo la pérdida de la memoria, hay otros síntomas que puede presentar, creo que no siempre. Bueno, tú no lo vas a explicar, otros síntomas. ¿Cuáles son estos, doctor? Sí, y de ahí viene el trabajo multidisciplinario, donde no nada más el neurólogo o el geriatra, sino el psiquiatra, ayudamos a estos pacientes. ¿Por qué? Porque prácticamente del 40 al 50% de pacientes que tienen algún tipo de demencia
principalmente la demencia de Alzheimer, van a tener temas de depresión y ansiedad, del 40 a 50%, es muchísimo, ¿no? Otra característica muy común tiene que ver con la apatía, ¿no? Con la Ah, dificultad para sí. querer hacer cosas, el ya no querer involucrarse en algunas actividades. Bueno, eso es un síntoma que puede mejorar. En etapas más tardías de la enfermedad de Alzheimer, ya digamos moderada o severa, pues ya vamos a empezar a encontrar otros síntomas un poco más complicados, como puede haber alucinaciones, es decir, la persona puede ver cosas que no hay ahí o escuchar cosas que no hay ahí, algunas ideas como de delirio, ideas de persecución, todos estos síntomas que obviamente tienen un impacto en la persona, pero también en la familia, podemos tratarla con diversas estrategias farmacológicas y no farmacológicas para que esto mejore, ¿sí? Pero son síntomas muy comunes que van acompañando a la enfermedad a través del tiempo desde el diagnóstico. Es decir, la persona no solamente olvida cosas, sino puede estar alterada, ansiosa, puede decir, no sé, yo recuerdo una señora que decía, siempre decía, me están robando mis cosas, me están Sí, robando mis sí. cosas. Entonces, esto yo creo que es lo que inquieta al cuidador, inquieta al familiar, y pues ahí es donde hay que poner un foco rojo si no hemos llevado a nuestro familiar con el médico, llevarlo inmediatamente porque le estamos queriendo proporcionar una mejor calidad de vida. Y claro que tal vez necesite medicamentos, doctor, y esa sería mi siguiente duda. Eh, ¿Siempre se tiene que tratar con medicamentos o no siempre? Es una pregunta complicada. La respuesta, como le digo a mis residentes de psiquiatría, la respuesta es depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende qué tan avanzada está la enfermedad. Si estamos hablando de una instancia previa a la demencia de Alzheimer o a las demencias en general, es el deterioro cognitivo leve. Hoy se le llama trastorno neurocognitivo menor. Históricamente lo conocemos como deterioro cognitivo leve. Ahí la evidencia científica no es tan clara como para dar tratamientos antidemenciales todavía. Ok. Ahí tiene más impacto, tiene mucho más impacto estrategias no farmacológicas, ¿no? La Ah, actividad física, el dormir mejor, el comer mejor, el tener buen control sobre la glucosa, sobre la presión arterial, el no fumar, el tener buen contacto social. Ahí la estrategia no farmacológica tiene un papel importante, o controlar, digamos, enfermedades médicas previas. Ya cuando está instalada la demencia leve, moderado o grave, el paciente sí se puede beneficiar de ciertos medicamentos llamados antidemenciales, ¿no? Hay medicamentos ok. como la memantina, la ribastigmina, medicamentos que se pueden utilizar, que son seguros, que el geriatra, neurólogo o psiquiatra podemos utilizar, y puede mejorar o puede disminuir, digamos, la velocidad en la que esto progresa. Hoy en día hay tratamientos mucho más sofisticados que apenas están llegando a México, no son económicos, pero esto también nos daría también mucha esperanza para las siguientes décadas en impactar en esta enfermedad. Pero la respuesta en general es depende la etapa en la que está, y depende los síntomas que tenga, y depende Ok. el estrés que le esté generando en ese momento, ¿verdad? Yo creo que por eso es muy importante detectar estos síntomas. ¿Y quién mejor que un familiar, alguien que viva con esa persona o que frecuente mucho esa persona, que vaya observando todo eso y, ¿por qué no?, anotando todos esos síntomas para cuando vayan a la consulta médica no se olvide ninguno? ¿Y por qué digo alguien que esté cerca? Porque en algunas ocasiones no es precisamente el familiar, si la persona vive sola, puede ser un vecino, una vecina que empiece a detectar estos síntomas y que entonces le dé la alerta a la familia cuando vaya a visitarlo, decirle, mira, cuando tú estás con él, quizás solamente observas esto, pero mira, yo he observado esto y esto y esto y esto, y eso va a servir de buena base para la primer consulta médica, porque entonces ya estamos, ya está mencionando el doctor Carlos Alberto Arnau que en algunas ocasiones se debe dar medicamento y también que los medicamentos son distintos. O sea, no es como decir a todos les voy a dar una aspirina, ¿verdad? O a todos les voy Uh a -huh. dar una. No, cada quien debe tratarse de manera individual de acuerdo a estos síntomas. La buena noticia es que hay medicamentos. Quizás la no tan buena es que algunos son costosos, pero como lo que acabo de entender con el doctor Arnau es que en un futuro estos vayan a ser menos costosos porque, como todo, ¿no? Cuando sale un medicamento nuevo siempre es muy caro, pero a medida que la gente lo va utilizando, lo va usando,
pues entonces se va abaratando porque se produce más a gran escala y entonces eso para los farmacéuticos pues hace que lo puedan abaratar. En el sector salud, doctor, la salud pública, ¿habrá algunos medicamentos también que se pueden otorgar o siempre estos medicamentos son en consulta privada? No, sí, son en general, o sea, pueden conseguirse en sector público, en consulta con médico general de primer contacto. La verdad es que son medicamentos que ya tienen muchos años aquí en México, son seguros, son universales. A los que me refiero que son los más novedosos son medicamentos intravenosos, Ah, pero ok. esos no se están aplicando de manera frecuente, pero los generales como memantina, ribastigmina, donepezilo, inclusive los antidepresivos, que muchas veces también ayudan, están a nivel del universal, ¿no? En salud Ok. pública. Pues eso también es otra buena noticia, porque muchas veces decimos, no, pues ya ni modo, no lo puedo llevar al seguro porque ahí no van a atenderlo bien y no tengo dinero, entonces no hago nada, ¿verdad? Me quedo así estático. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo, aparte de salud, de lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE, pues también hay instituciones que ayudan a la compra de estos medicamentos, instituciones que lo hacen altruistamente, ¿verdad? Como la Asociación Alzheimer de Monterrey, y que pueden en un momento dado, pues, brindar también un apoyo emocional muy importante a quien está al cuidado del paciente, doctor. Aproximadamente en tu consulta, doctor, tú que eres médico psiquiatra, ¿a cuántos pacientes que tienen Alzheimer consultas aproximadamente? En la mayoría de mis consultas son personas entre veintitantos años de edad a los 70. Hay un porcentaje que puedo decir tal vez del 10% que correspondería a pacientes arriba de 75 años y la mayoría de ellos pues con temas de demencia. Entonces podría responder que es como un 10%. Yo no soy geriatra que solamente ven adultos mayores, pero ese porcentaje, Belinda, me parece un porcentaje como muy importante de ayudar porque no nada más es el paciente, es el entorno, es la familia, es el cuidador. Son esas situaciones como se van observando ese declive paulatino en esta persona que va perdiendo capacidades cognitivas. Entonces, acompañarlo, ayudarlo, ofrecerle lo mejor que podamos ofrecer, es como una tarea mayor a veces o una responsabilidad que yo siento mayor. Para poder ayudar a estas personas que están sufriendo, y tanto ellos como sus cuidadores, ¿no? Sus familiares. Tú eres especialista en medicina de enlace y yo Sí, quisiera que a los radioescuchas que nos están en este momento sintonizando, le explicaras un poquito qué es esto de la medicina de enlace. sí, la psiquiatría de enlace o medicina de enlace es una subespecialidad en psiquiatría, es decir, el médico psiquiatra, hoy me siguen preguntando cuál es la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Lo aclaro. El médico psiquiatra pues tiene que estudiar primero medicina, los 7 años, y luego psiquiatría, 4 años. Entonces la psiquiatría es una especialidad, ¿no? Como otras especialidades en medicina. Pero al terminar esos 4 años de psiquiatría, se lleva a cabo una subespecialidad o un curso de alta especialidad más bien, que nos ayuda a que identifiquemos padecimientos psiquiátricos en el contexto de enfermedades no psiquiátricas. Es por Ah, eso que yo estoy aquí en el Hospital Zambrano, wow. donde yo veo las interconsultas de pacientes que ingresan por un problema de un cáncer, un problema de una infección, pero que aparte tienen otra condición psiquiátrica, ¿no? Llega el paciente hablando de las demencias, donde me dicen, doctor, es que me dijeron que ya tengo un problema de una demencia. Entonces, ahí lo primero que yo tengo que hacer es descartar que no haya otras condiciones médicas que pueda estar generando estos síntomas cognitivos. Entonces, me topo muchos pacientes que el problema era una depresión o que el problema era un problema de la tiroides o era un problema de un tumor y realmente no era una demencia, eran otras cosas. Entonces, es esta complejidad muy bonita de abordar la medicina, no nada más desde la psiquiatría, sino desde la medicina hasta la psiquiatría, que obviamente la psiquiatría es medicina, ¿verdad? Entonces, tu papel es muy importante y sobre todo ahí en el hospital, porque puedes tú, pues como la palabra lo dice, enlazar a las diferentes especialidades para que se le dé un mejor servicio al paciente. Entonces, bueno, interesantísimo. Yo nunca había escuchado hablar de esto de la psiquiatría de enlace.
o medicina de enlace, en el caso tuyo, psiquiatría de enlace, y donde haces mucho bien a la sociedad, haces mucho bien también el Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Zambrano de León, porque entonces ahí cuando llegan casos que tienen un dilema fuerte y que este dilema implica sobre todo lo que es la condición humana, la condición en donde el cerebro piensa de diferente manera, tú como psiquiatra puedes identificar qué es lo más conveniente para tal o cual persona o qué es lo más conveniente que un médico debe hacer en un tema que sea pues de vital importancia y que a veces implique un problema de vida o muerte. Entonces, creo que tu papel es importantísimo y qué bueno que explicas esto de la medicina de enlace. En la segunda media hora de este programa vamos a hablar de lo que es el cuidador del paciente con Alzheimer, que es un tema que a veces descuidamos un poco y a veces hay que cuidar más al cuidador que a la persona cuidada. Pero les quiero recordar el teléfono en cabina, aquí en la cabina de Tech Sound Radio, es, bueno, primero quiero mencionarles el WhatsApp, porque están utilizando más el WhatsApp para comunicarse con nosotros. El WhatsApp de Tech Sound Radio es el 81 83 87 19 49. Repito, 81 83 87 19 49. Ahí nos pueden enviar mensajes, ahí pueden hacer alguna pregunta y el doctor con mucho gusto, quizás no durante la frecuencia del programa, pero tal vez yo le pueda hacer pasar la pregunta y yo se las pongo ahí en el Facebook de Programa Un Mundo Mejor. También, si quieren hablar directamente a la cabina, es el 81 83 87 06 65. Texan Radio. No olviden seguir toda la programación de Texan Radio. Vienen temas muy interesantes y programas muy interesantes y también educativos, pero no solamente educativos, sino recreativos. Yo creo que siempre aprendemos algo. El ser humano siempre, siempre está dispuesto a aprender algo. Y con esto quisiera que tú también nos mencionaras, doctor. He escuchado que aprender cosas nuevas puede retrasar la enfermedad del Alzheimer. ¿Es cierto esto, doctor? Sí, y yo les digo a los pacientes, órgano que no se usa, órgano que se atrofia. Entonces, hay ocasiones donde las personas ya dejan de tener nuevas actividades y están acostumbrados a hacer cosas como muy rutinarias. Pero si esa persona ya empieza a tener problemas de memoria, problemas cognitivos, lo mejor que puede hacer un ser humano es buscar hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque de esa forma se van a crear nuevas conexiones, nuevas sinapsis, se van a aprender áreas del cerebro que no estaban acostumbradas a aprenderse. Entonces yo le digo a los pacientes, aprenda un taller nuevo de pintura, aprenda un idioma o intente estudiar un nuevo idioma, aprenda a estudiar guitarra y simplemente por hacer eso, el cerebro va a demandar nuevas conexiones y eso va a ayudar a que la persona retrase su progresión cognitiva. Entonces es una muy buena idea buscar aprender a hacer cosas nuevas, claro. Bueno, pues entonces escuchando Tech Sound Radio pueden ustedes aprender cosas nuevas en la variedad de programación que tenemos nosotros en cuanto a finanzas, en cuanto a temas diversos como es este programa Un Mundo Mejor, en cuanto a deportes, etcétera. Y quizás también lo que podemos ahí es ayudar un poco al paciente, doctor, tú me corregirás si no estoy en lo cierto, a que si está presentando síntomas de depresión, que es uno de los síntomas que puede presentar con el Alzheimer, puedan también aminorarse con este aprendizaje. ¿Cómo la ves, doctor? Sí, es que ahí ya toca un tema muy interesante y complicado porque muchas personas que llegan con depresión a la consulta, sobre todo personas arriba de 60, 65 años, pudiera ser el inicio de una demencia, Ah, ¿no? ok. Y ahí, pues, ¿cómo vamos a saberlo? Solamente con el tiempo. Pero puede ser el inicio, la depresión. También se sabe que la depresión aumenta el riesgo para desarrollar una demencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar en el momento, dar tratamiento en el momento y ver la evolución, porque realmente no sabemos si va a ser una depresión, la cual se corrige totalmente y mejora y cognitivamente recupera, o esa depresión puede mejorar, pero la parte cognitiva va a ir empeorando. Y solamente eso lo sabemos a través del tiempo. Claro, claro, pero bueno, lo que queremos es darle mejor calidad de vida a la persona. Si ya padece el Alzheimer, pues entonces vamos a enfocarnos en su calidad de vida, en que esté a gusto, Exacto. en que esté tranquilito,
en que pueda percibir todo ese cariño, todo ese amor que nosotros podemos proporcionarles como familiares, como cuidador principal, que aunque hay mucha familia en algunas ocasiones, pues vamos a escuchar que siempre hay un cuidador principal, que es el que más se encarga de todo este proceso del Alzheimer y y que en la segunda media hora vamos a hablar un poquito de cómo a veces descuidamos al cuidador. Pero tenemos que hacer una pausa, doctor, muy breve, pero vamos a continuar en esta segunda media hora hablando del Alzheimer, pero sobre todo hablando de los cuidadores de quienes tienen este padecimiento del Alzheimer. Vamos a una pausa, pero no se vayan, regresamos.